Muy bien. Allá vamos. Bueno, como saben, este es un curso sobre cerebro, emoción y aprendizaje. En el caso de la última vez que nos vimos, hacemos un resumen porque este es el punto de partida desde el que partimos hoy para compartir lo que vamos a compartir hoy. Habíamos entendido que según Stanislas Dehaene, aprender es construir un modelo interno del mundo y que cada uno de nosotros va creando a lo largo de su trayectoria de aprendizajes una manera de leer ese mundo que le es propia, que no podemos crear esa manera de mirar el mundo sin entretejer esa manera de mirar el mundo con la de los demás, que nuestro cerebro es un estadístico poderoso que todo el tiempo está haciendo predicciones acerca de lo que puede pasar y de lo que significa eso con lo que nos estamos encontrando, y lo está integrando y, y entendiendo a partir de experiencias previas, y así la mente va como cartografiando y diseñando mapas de la realidad gracias a las palabras, a los conceptos, a la capacidad que tenemos las personas de conceptualizar, poner nombre, usar la palabra para entender qué son esas cosas y esas personas que tenemos alrededor, y que una de las herramientas que usamos para cartografiar la realidad son las emociones, que no es la única, pero que es una de ellas, y que a medida que podemos usar más cantidad de palabras para expresar y entender y conceptualizar nuestra experiencia emocional, no solo nuestra vida emocional va siendo más rica, sino que nuestra vida en general va siendo más llevadera. Estos son los textos a partir de los cuales preparamos el encuentro de hoy. Vamos a integrar algunas cuestiones, hoy vamos a empezar de a poquito a hablar de algunas cosas que tienen que ver con educación. El próximo encuentro va a ser un poco más de vincular emoción y aprendizaje en contextos académicos y poder entender de qué manera podemos nutrir los contextos académicos con emoción positiva como para que sea posible para todas las personas aprender. Hoy vamos a hacer una lenta transición entre lo que vimos la última vez y esa estación futura hacia la que vamos. Así que bueno, lo primero que vamos a empezar a decir es que lo que tenemos que hacer si queremos ser más funcionales o vivir nuestra vida de una manera más enriquecida es entender que pensamiento y emoción no son dos fenómenos separados, sino que son dos fenómenos que están tremendamente imbrincados e implicados entre sí. Nosotros venimos de una historia filosófica muy orientada a separar emoción y pensamiento. De hecho, el pienso, luego existo, caló fuerte en todo digamos, la cultura occidental, y muchas veces pensábamos o vivíamos como si las emociones fueran algo diferente al pensamiento, como si las emociones fueran algo que teníamos que eh, administrar o en realidad no administrar, porque debemos administrarlas y regularlas, y es una de las cosas de las que vamos a hablar también la próxima vez, que es la regulación emocional y cómo nos puede servir para sentirnos y para vivir mejor. Pero lo que sí es cierto es que tendíamos a pensar que la emoción tal vez era algo que nos pasaba, no era algo que nosotros podíamos considerar como algo propio que nos permite entender el mundo en el que vivimos, sino que lo conceptualizábamos más como algo que llegaba, y en realidad no es algo que llegaba, sino que es algo que se construye y se crea para que nosotros podamos entender nuestra relación con el mundo y lo que las cosas que están en ese mundo de ahí afuera representan para nosotros. Entonces, lejos de separar lo que es una emoción de lo que es un pensamiento, lo que los autores de la neurociencia social y afectiva sugieren es que tenemos que entender que las emociones están relacionadas con los mismos procesos fisiológicos que se relacionan con otros aspectos de nuestra vida subjetiva. Las emociones, las percepciones, los pensamientos, los tres, y las memorias están relacionadas con procesos fisiológicos que tienen que ver con cómo funcionan nuestros órganos. Y cuando el estómago
se activa y nos hace sentir algo, puede ser que sea que nos está transmitiendo el mensaje de te duele el estómago porque algo que comiste te cayó mal, pero también se activa cuando pensamos que algo feo nos puede pasar, y también puede activarse de manera un poquitito diferente cuando nos está pasando algo lindo. Entonces, empezar a entender que el cuerpo nos habla, y que cuando el cuerpo nos habla de emoción, y nos habla de pensamiento, y nos habla de qué representa el mundo para nosotros, es una de las cosas importantes a considerar, no solo para la vida laboral, en el caso de aquellos que trabajamos con otras personas y tenemos que relacionarnos con ellos, sino también para la vida personal. Ah, la relación que existe entre el cuerpo y la mente es tan estrecha, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante en esta charla, pero es tan estrecha que cuidar el cuerpo es cuidar la mente, y cuidar la mente es cuidar el cuerpo. Elegir las palabras con las que nos comunicamos con otras personas es cuidar nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Y todo lo que vivimos diariamente, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, esos mapas que vamos construyendo, esa capacidad que tenemos de leer al mundo y a otras personas, están directamente relacionadas con cómo funcionan nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema respiratorio, porque cuando se acelera la respiración porque estamos sintiendo alguna cosa, se acelera la respiración porque estamos sintiendo alguna cosa. Entonces, todos esos lenguajes y mensajes que nos da el cuerpo nos permiten ir cartografiando la realidad. Entonces vamos a empezar por proponer hacer un nexo entre emoción y pensamiento, no disociarlos, no pensar que son dos universos diferentes, sino que por el contrario son, podemos decir, dos caras de la misma moneda, o yo diría, son dos componentes del mismo fenómeno, que es el fenómeno de vivir y de sentir y de pensar. Esta es Lisa Feldman Barrett en sus múltiples caras para múltiples emociones. Es la autora que yo les presenté la otra vez, y es una autora riquísima para entender qué es una emoción, qué nos explica la emoción, qué nos cuenta la emoción, pero es una autora que también es riquísima para entender que emoción y pensamiento no son dos cosas escindidas entre sí. Y ella nos cuenta en su libro que hay un concepto que todos nosotros manejamos y que culturalmente tuvo muchísima trascendencia, que es el concepto del cerebro triuno. Tenemos tres cerebros en uno, que es un concepto, dice ella, que está errado, que desde la década de los 90 ya la neurociencia pudo demostrar que no son tres cerebros en uno lo que tenemos, como decía la teoría del cerebro triuno, sino que es un cerebro que tenemos, que evolucionó, creció y se fue integrando para responder a los desafíos del entorno humano, que eran realmente complejos. Ahora, ¿por qué trascendió esa idea del cerebro triuno? ¿Por qué en el ámbito de la neurociencia sabemos que no es así, pero en el ámbito no académico todavía hablamos de cerebro triuno? Ella dice, bueno, porque poder decir que tenemos un cerebro de reptil, y que a veces ese cerebro de reptil, o ese cerebro no reptiliano, sino ya más emocional, es el que es responsable de algunas de nuestras acciones, y pensar que tenemos como un homúnculo racional que puede dialogar con esos dos cerebros y poner cierto orden, es metafóricamente más sencillo para que cualquier persona lo pueda entender. Y de pronto, si nosotros le decimos a chicos de 5 años, tu cerebro emocional, los chicos parecen poder entenderlo. Sin embargo, dice ella, tenemos que entender que esto no es así si queremos realmente entender que no están disociadas la emoción y el pensamiento. Entonces, esa vieja metáfora del cerebro triuno es una de las cosas que tenemos que tratar de desterrar cuando queremos trabajar hacia entender la integración de la emoción con el pensar. Porque cuando estamos en un aula, o cuando estamos con un chico que está tratando de hacer alguna cosa que no le sale y se frustra y todavía no tiene la capacidad de regular esa frustración y de darse autoinstrucciones para seguir trabajando, si nosotros solo miramos la frustración, porque sin querer tenemos ese mensaje del cerebro triuno en la cabeza, vamos a apuntar a la frustración, pero vamos a dejar de construir, por ejemplo, una oportunidad para enseñarle a usar el lenguaje propio
a veces como autoinstrucción en voz alta, como cuando los chicos dicen sentate y se sientan, que se va después incorporando internamente para internamente darnos algunas indicaciones. Entonces, el cerebro triuno parece que no, pero está detrás de la comprensión que los docentes hacen cuando expresan que un chico se enoja, se desinteresa, se aburre, no quiere, no hace el esfuerzo, porque en realidad no está en ese momento pudiendo entender que al mismo tiempo que eso está pasando, tal vez no entiende, no conceptualiza bien, no puede hacer síntesis, no puede traducir esa consigna que le están dando en una traducción comprensible, y lo que su cerebro está haciendo como un todo, no es que ahí está funcionando su cerebro límbico, sino que ahí está funcionando su cerebro como un todo para decirle, las cosas no te están saliendo como te las están pidiendo. Y la frustración es ese mensaje, es el mensaje que dice, las cosas no están saliendo bien. Entonces, nuestra visión de mundo es una visión peculiar, no es una visión real. Ahora, ¿estamos todos juntos un 5 de junio a la mañana temprano, en invierno, mirando esta presentación? Sí, por supuesto, ese es un dato de la realidad. Pero lo que esa realidad significa, o cómo es percibida, o qué emociones sentimos mientras estamos haciendo esto, es diferente de acuerdo a cada uno de nosotros. Y por supuesto que hay cosas que compartimos y vivimos en conjunto, pero la emoción, la memoria, la percepción, y en tanto todo eso, nuestro pensar, comparte cosas con los demás, pero es una experiencia única. Entonces esto permite entender que cuando trabajamos con otras personas en situación de aprendizaje, no importa si lo hacemos como docentes, si lo hacemos como padres, si lo hacemos como abuelos, si lo hacemos como psicopedagogos, como psicólogos, no importa cuándo, si lo que queremos es colaborar con gestar experiencias ricas de aprendizaje, lo que tenemos que hacer primero es entender que no hay una sola manera de ver el mundo. Cuando entendemos que no hay una sola manera de ver el mundo, necesariamente no hay una sola manera de responder a un examen, no hay una sola manera de pensar un concepto, no hay un solo ejemplo que podamos poner, no hay una sola manera de sentir. Entonces, los modelos pedagógicos actuales ponen el foco y acompañan esta nueva forma, que en realidad no es nueva, lleva unos cuantos años, por lo menos desde la década del 90 estos conceptos se han consolidado, pero los modelos pedagógicos nuevos consideran esto para poder personalizar la oferta, y educación personalizada no es darle a cada uno algo distinto, sino que es poder construir en un aula herramientas que acompañen esa manera de funcionar del cerebro. Hoy es 5 de junio, hoy estamos todos juntos acá una mañana de invierno, pero la manera en la que cada uno está acá, el por qué cada uno de nosotros está acá, lo que siente cuando estamos acá, las memorias que vienen a su cabeza cuando hablamos mientras estamos acá, son personales. Y si nosotros ahora abriéramos el espacio para que ustedes dijeran cuáles son esas cosas, podríamos ver cuán diferentes son todas esas expresiones. Consu. Te preguntan, dice que enseña a chicos desde los 5 años el cerebro triuno y le entienden bastante bien, que a partir de estos hallazgos, ¿cómo hace? O sea, que en qué momento es adecuado sumar el otro enfoque. En realidad, el otro enfoque se puede incluir desde temprano, porque simplemente lo que hay que hacer es no dividir al cerebro en partes, sino presentar al cerebro como el órgano que nos permite percibir, sentir y pensar. Entonces, así como los chicos están en condiciones de entender 3 tipos de cerebro, van a estar en condiciones de entender 3 tipos de actividades que lleva adelante un solo cerebro. Entonces, los chicos en general están en condiciones de entender todo lo que sea que nosotros le presentemos. El tema es que se lo podamos presentar de una manera accesible. Pero entonces, en vez de presentar, tenés 3 cerebros, lo que presentamos es, los seres humanos tenemos un cerebro, todos los animales tienen un cerebro, y ese cerebro puede hacer muchas cosas. 3 de las cosas que ese cerebro puede hacer tienen que ver con percibir, recibir la realidad, poder incorporar información de esa realidad, pensar sobre ella
y entenderla o entender lo que significa para nosotros a través de las emociones. Entonces, yo lo que diría es un cerebro y 3 capacidades, si estamos hablando de jardín de infantes: percibir, sentir o emocionarse y pensar. Y si nosotros pudiéramos desde jardín de infantes incorporar esta noción de que no todos pensamos igual, de que no todos tenemos que atribuirle el mismo valor y significado a las mismas cosas, un montón de cosas podrían cambiar pedagógicamente. Un ejemplo muy sencillo y chiquitito, la lectura de verano. Si todos entendiéramos que sentimos, pensamos y percibimos distinto, la lectura de verano no puede ser la misma para todos. La lectura de verano tendría que tener ciertas características, pedagógicamente hablando, número mínimo y máximo de páginas, determinados géneros que son más apropiados para un ciclo en curso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir, anda a la librería con estas, con estas coordenadas y busca un libro que te mueva, busca un libro que active tu motivación. No importa si la activa por la tapa, no importa si la activa por la contratapa, no importa si la activa porque ya leíste algo de eso, y sería mucho más probable que gestemos hábito de lectura en los chicos. Después, podemos hacer lecturas todos juntos, claro que sí, en el aula podemos leer los mismos libros, pero ¿qué sentido tendría leer el mismo libro sin poder compartirlo con nadie hasta 3 meses después? Los chicos no están en condiciones de administrar eso. Entonces, lo bueno es entender que desde que nacemos, lo que nos permite aprender es el vínculo. Los seres humanos y los animales en general aprendemos por imitación. Mirar nos permite aprender a ser. Y mirar nos permite aprender a ser, no solo porque vemos, sino porque cuando miramos, nos emocionamos y recordamos cosas significativas para nosotros. No imitamos todo, imitamos aquello que tiene valor. Y aquello que tiene valor emocional. A veces estamos acostumbrados a pensar en las emociones como las emociones que aparecen cuando algo pasa. Me gritan y me siento mal. Pero emociones todo el tiempo. Nuestro cerebro está administrando todo el tiempo el valor que los estímulos tienen para nosotros. Y esas microexperiencias a veces son más decisivas para orientar el comportamiento que experiencias significativas. Ejemplo, un docente o un profesional cualquiera que al momento de trabajar permanentemente está exigiendo, vinculándose desde una pauta, digamos, no tanto afectuosa, sino más tendiente al autoritarismo, que un día decide ensayar algo un poco más divertido y busca algo y dice, bueno, voy a incluir algo en la clase que sea del interés de ellos, a ver si esto que ahora dicen, que hay que pensar en las cosas que a ellos les interesa, funciona, porque ya está convencido que no funciona. Todo su accionar hasta ese día ya les enseñó a los chicos que no es eso lo que él o ella quieren hacer. Entonces no va a funcionar. Lo que funciona es construir un vínculo diariamente y construir un vínculo desde ese primer, ese primer brote de apego, como veíamos la otra vez, que tiene que ver con yo te cuido, yo te acompaño, pero te empujo a que explores el mundo. Y el mundo explóralo a tu ritmo, y cuando lo explores y vuelvas y me cuentes lo que viste, yo no voy a decirte las cosas no son así. Y los adultos hacemos eso todo el tiempo y es un esfuerzo enorme no hacerlo. Porque se fueron a explorar y volvieron y dicen, mirá qué lindo, y traen un bichito y decimos, no, es un bicho, es un asco, soltalo, tiralo. Todo el tiempo, con las acciones más chiquititas, estamos influyendo en la construcción que los chicos y los otros hacen de ese mundo en el que vivimos. Y parece que no, pero cada una de esas circunstancias es un segundo en la trayectoria de aprendizaje de una persona que no es otra cosa que la historia de su vida. Nosotros con Consuelo y con otra de las personas del equipo estamos desde hace un año haciendo un grupo de lectura con algunas amigas ya, algunas de ellas están acá, y hemos visto y hemos sido testigos de cómo se puede cambiar la manera de pensar después de los 75 años, porque es un viaje que no termina nunca, y las tengo en la cabeza ahora que lo digo y me da emoción, porque a la vez ese cambio
a Consuelo, a Carolina y a mí nos devuelve: no dejes de cambiar vos tampoco, no te sientes en lo que pensás que ya sabes. Es un viaje, la vida que dura todos los días. Y al mismo tiempo es un viaje que hacemos en compañía, pero es un viaje que también hacemos en soledad. Entonces, cuando los adultos empezamos a compartir kilómetros de ese viaje con los chicos, tenemos que tener presente que esos kilómetros son compartidos, pero no son nuestros. Tenemos que tener presentes, es como cuando voy en la ruta, en una ruta como esta, los chicos duermen y yo voy con Alejandro, mi marido, en silencio, y cada uno de nosotros está viviendo un viaje distinto, está pensando en cosas distintas. Y al mismo tiempo, de pronto, uno ve algo, le muestra al otro y charlamos un rato y ahí estamos compartiendo. Y tenemos que lograr que la crianza y la docencia sean eso, que sea poder acompañar un viaje, pero no definir un viaje, no decir lo que tenés que ver, no decir lo que tenés que sentir, no decir lo que tenés que hacer. Porque Stanislas Dehaene nos dijo, aprender es construir un modelo de mundo propio. Y ese modelo de mundo propio incluye diferencias, incluye similitudes, aún con las personas más cercanas. Y parece una pavada, pero durante más de 180 días un maestro comparte unas cuantas horas con los chicos. Es un viaje muy largo, es un viaje con un montón de paisajes y un montón de climas, y ese maestro, durante todo ese viaje, está, entre comillas, dando cátedra de qué es lo que tenemos que mirar, de qué es lo que tenemos que recordar y de qué es lo que tenemos que contar cuando volvemos. Y no puede ser así el viaje. El lugar vale la pena por sí mismo, ya no hace falta que todos miremos lo mismo. Esa construcción de modelo mental subjetivo de mundo es personal. Y es personal y es emocional también. Cada uno de esos kilómetros tiene valor diferente para mí de acuerdo a mi relación con cada uno de esos kilómetros. Entonces, me voy a frustrar, me voy a alegrar, me voy a aburrir, me voy a estresar, me voy a esperanzar y desesperanzar, y cada una de esas cosas está bien, y no habla de la cosa que está afuera, habla de la trayectoria de aprendizaje propia, habla del modelo del mundo propio, habla de lo que nosotros estamos cartografiando en ese momento. Es por eso que a mí, cuando leí el libro de Feldman Barrett, me cambió todo, me impactó muchísimo, porque hasta que yo leí ese libro y conocí esa otra forma académicamente valiosa, reconocida y con cientos de publicaciones de entender las emociones, yo pensaba que las emociones eran algo que venían. Y en realidad ella dice, las emociones son algo que nos pasa, que nosotros construimos. ¿Qué quiere decir que lo construimos? ¿Quiere decir que me quiero enojar y me enojo? No. Quiere decir que algo me enoja en función de mi manera de mirar el mundo, que algo me frustra en función de mi manera de mirar el mundo. No es que eso es frustrante, es que yo me frustro. Mi conjunción de percepción, memoria, pensamiento y emoción se traducen en esa experiencia. Entonces lo que ella dice es, el cerebro crea un significado en relación a lo que estamos viviendo, y ese significado es una emoción. Y ese significado, que es una emoción, aparece con un componente también fisiológico, con sensaciones corporales, que son parte de lo que nos va ayudando a reconocer nuestras emociones a lo largo de nuestra trayectoria de aprendizaje. Pero una emoción no es otra cosa que eso, y no ocupa un espacio en el cerebro y en el cuerpo que sea diferente al espacio y el cerebro en el cuerpo que ocupan los pensamientos, las memorias y las percepciones. Piensen que si ustedes, a ver, un ejemplo personal y después un ejercicio para todos. Una de las personas que sigo en Twitter lleva 3 o 4 días relatando en Twitter que su hijo de 20 años decidió irse a vivir a Europa. Y lleva, digamos, contando eso por un montón de razones. Ese chico toma esa decisión y ella va contando, y ayer puso la imagen del avioncito en la aplicación que sigue el avión, y a mí se me estrujó el estómago,
porque tengo un hijo de 15, pero pensé 20 es mañana. Entonces, esas sensaciones son propias, subjetivas, a veces compartidas, yo la entendí porque me puse en su lugar, pero habla el cuerpo en ese momento, ese mismo cuerpo que puede hablar 5 minutos después para darnos otra sensación. Entonces lo que ella dice es algo que sorprende cuando uno lo lee, porque ella dice, las emociones no son universales. Y uno dice, para un poquito, todos los libros que hablan de emoción empiezan diciendo la emoción es universal. Ella dice, lo que quiero decir cuando digo que la emoción no es universal, es que no todos nos enojamos frente a las mismas cosas, ni vivimos el enojo de la misma manera, ni sentimos en el cuerpo el enojo de la misma manera, que no podemos pensar que existe una red neural del enojo. No existe una red neural del enojo. Existe una experiencia personal subjetiva de enojarse. Y que es tan respetable que ella dice, una vez que uno entiende esto, nunca más puede decir no te enojes. No lo podemos decir más, porque el no te enojes tiene detrás una idea que es, hay cosas que enojan y que no deberían enojar. Lo que podemos decir es, ¿por qué te enojaste? O podemos decir, ¿te enojaste? ¿Por qué? Entonces, cuando uno empieza a hacer el ejercicio de autoobservarse, uno todo el tiempo dice, no te enojes, o no puedes enojarte por esa pavada. Sí, las personas tienen derecho a enojarse por sea lo que sea que las enoja personalmente y subjetivamente. Y ella dice, esa capacidad que tenemos las personas de formar conceptos que le den significado a las sensaciones que tenemos, que podamos decir la palabra tristeza y todos la entendamos, que haya idiomas que tienen palabras que expresan sensaciones que no se expresan en otros idiomas, eso es lo que es una emoción y eso es lo que es universal. Hay lenguas que tienen palabras para emociones que no tienen equivalentes en otros idiomas. Por ejemplo, cuando los ingleses dicen anger, los rusos pueden decir dos cosas diferentes, tienen dos palabras para eso. Y el idioma alemán tiene 3 palabras para distintos tipos de anger o enojo o ira. Y el mandarín tiene 5 palabras para eso. Entonces, el mandarín tiene mucha más capacidad de describir la ira que nosotros, o que los ingleses, o que los rusos. Y el alemán un poquito más que los rusos o los ingleses. Entonces, es interesante porque lo único que tenemos para traducir lo que sentimos son las palabras. Y esa cantidad de palabras que tenemos para hacer referencia a las cosas que sentimos, Feldman las llama granularidad emocional. O sea, granularidad emocional, lo vimos la otra vez, la cantidad de palabras que tenemos para poner en palabras lo que sentimos. Cuando una persona tiene bajo nivel de granularidad emocional y no puede usar palabras como ira, tristeza, miedo, felicidad, sorpresa, culpa, asombro, vergüenza, compasión, asco, excitación, sobrecogimiento, orgullo, bochorno y 1000 palabras, vive peor. La granularidad emocional es una manera de transmitirle a los demás y a mí mismo que esto que siento fue comunicado, porque en definitiva lo que queremos es eso, comunicarnos, entendernos, compartir kilómetros de ese viaje que estamos haciendo con otras personas. Entonces, hay emociones que autores definen como universales, esto quiere decir, los idiomas tienen en general palabras para estas emociones. Miedo, enojo, tristeza, alegría, disgusto, sorpresa, entusiasmo, desánimo, compasión, vergüenza, culpa, desprecio, celos, envidia, orgullo, admiración. Después, en distintos idiomas y en distintos lugares del mundo, cada una de esas palabras puede tener matices, cada una de esas palabras puede asociarse culturalmente a distintas cosas, porque si a mí me dicen comer un gusano, me va a dar disgusto, pero tal vez en esos países asiáticos donde los gusanos son un manjar, comer un gusano pueda generar placer y alegría, y a mí me genera disgusto, y ese es un ejemplo tonto de por qué no tenemos que esperar que la misma cosa genere la misma emoción, pero por qué pensaríamos que en un aula todos los chicos se tienen que portar igual, tienen que sentir lo mismo y reaccionar de la misma manera a lo que yo doy.
No hay otra explicación para eso que una postura relativamente autoritaria de cómo hacer las cosas. Esto es lo que hay que hacer, este es el motivo por el cual hay que hacerlo, y bancatela. Entonces, cuando empezamos a pensar distinto, empezamos a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Ya es distinto, es lo que tenés que hacer. Esto vamos a hacer. Y lo vamos a hacer por esto. Vamos a hablar de la historia de la independencia de nuestro país. Y lo vamos a hacer porque es importante, como miembro de un país, conocer en qué momento abandonamos el colonialismo y pasamos a ser independientes. Y lo vamos a hacer y después vamos a pensar cuáles son las ventajas y las desventajas de esto. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace sentir? Si nos hace interesarnos en salir a buscar otras historias similares. Pero cuando decimos esto es lo que tenés que hacer, y si no lo haces vas a tener un castigo, que es una nota baja, o te la llevás, o lo que sea, ya no es viajamos juntos. Ya es te llevo a donde quiero, porque quiero, como quiero, y encima te digo a dónde tenés que mirar. Y eso no es positivamente bueno desde lo afectivo. Eso no genera adherencia, no es una forma de apego que permita construir. Entonces, cuando un chico nace, no tiene ni la menor idea de cuáles son las cosas a las que podría prestar atención. Lo llevas al Calafate y no sabe que tiene que ir a mirar el glaciar. No sabe que el glaciar es un hito en los mapas de todos. No saben que es un hito que no hay que dejar de ver. Y se lo podría perder. Y está buenísimo verlo. Entonces lo que hacemos los adultos es ir mostrando a los niños cuáles son las cosas que posiblemente valga la pena ver. Pero después, cuando un chico vio el glaciar porque se lo mostramos y dice, la verdad, no sé, me morí de frío, no me interesó, no tengo ganas, a mí me gusta más la playa y el calor y que me moje los pies el mar, no le podemos decir, ¿cómo no te va a gustar el glaciar Perito Moreno? El glaciar Perito Moreno es un hito. No, lo que nosotros tenemos que hacer es guiar su atención, orientar su atención, traducir qué cosas del entorno son culturalmente importantes. Pero una cosa es lo que es culturalmente importante y otra cosa es lo que es subjetivamente importante. Entonces, cuando empezamos ese viaje, esos chicos empiezan a construir su manera de mirar el mundo. Y no nos damos cuenta hasta que tienen 13, 14, 15, cómo realmente construyen una manera de mirar el mundo que puede ser distinta a la nuestra. Cuando llegan a la adolescencia y empiezan a decir lo que piensan y ponen a prueba nuestra capacidad de ser ese, no podés pensar así, o contame más por qué pensás así. Nunca lo había pensado así. Qué interesante lo que me decís de cómo pensás. Entonces no hay manera de pensar un aula o una mesa familiar donde todos tenemos que decir una sola cosa porque eso es así. Lo bueno es que recorremos un viaje juntos y que cuando nos sentamos a descansar, antes de ir a dormir, para mañana seguir viajando algunos kilómetros, todos podemos decir cuál fue nuestro viaje. Y sería extraordinario ir hacia esa pedagogía, y esa pedagogía ya existe. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es conocerla, aprenderla e incorporarla. Y lo mejor que tiene es que es una pedagogía currículo independiente. Esto quiere decir, es una pedagogía que sirve con cualquier currícula. Es una pedagogía cultura independiente. Es una forma de ser padres, cultura independiente. Porque tiene que ver con ser, un autor que me gusta mucho se llama Barclay, dice, ser pastor en términos ganaderos y no ingeniero. Orientar, pero no programar a las personas con las que trabajas. Y eso favorece el equilibrio entre el sentir y el pensar. Porque cuando alguien te dice lo que tenés que pensar, se empieza a disociar el sentir y el pensar. Porque el pensar es el que me dieron y el sentir es qué bronca que tengo de que me hagas pensar lo que vos querés. La única manera de integrar el sentir y el pensar es pensar y sentí y contámelo. Porque nosotros tenemos capacidad de percibir y de entender lo que otras personas sienten y lo que otras personas hacen. Y tenemos capacidad de percibir y entender lo que otras personas sienten y hacen y relacionarlo o entenderlo en relación a lo que nosotros queremos. Y lo que hacemos en ese sentido, porque nuestro cerebro no tenía muchas formas de
entender lo que los otros hacían. Lo que la evolución hizo fue, bueno, vas a entender lo que los otros hacen con la misma parte del cerebro que entendés lo que vos haces. Y entonces cuando mires a otro hacer, lo que el cerebro va a hacer es simular lo que el otro está haciendo para que vos lo entiendas. Y eso tiene un riesgo, que es que a veces nos olvidamos que estamos haciendo hipótesis sobre los demás. No estamos entendiendo 100% lo que los demás están pensando. Entonces a veces nosotros pensamos que los demás están enojados, y eso no es así. A veces pensamos que están contentos, y eso no es así. No podría existir que alguien se sorprenda cuando una persona interrumpe una relación y le dice yo no estaba bien, si no fuera porque no es tan fácil saber lo que los otros piensan. Entonces, poder manejar mentalmente que realmente son hipótesis lo que hacemos y que no son verdades absolutas en relación a los demás, modifica la vida de todos los días, adentro y afuera de las aulas. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Gestó la posibilidad, porque el ser humano es un individuo particular, no es un individuo sometido al entorno, es un individuo que modifica su entorno. Es decir, es un individuo que construyó cultura. Entonces el cerebro evolucionó y está evolucionando para adaptarse a que los humanos dimos un salto que es, ya no vivo en el ambiente que me toca, lo modifico para vivir como yo quiero. Entonces, nosotros tendemos a necesitar entender cómo viven y piensan otros, porque vivimos con otros, y entonces tenemos que elegir una tela para una cortina, o tenemos que elegir la casa en la que vamos a vivir, o tenemos que decidir si invertimos los ahorros para esto o para aquello otro, o tenemos que decidir si los chicos pueden o no pueden hacer determinada cosa en el colegio, y en ese sentido no había otra manera de hacerlo que no fuera a través de la empatía, a través de poder sentir lo que otro siente. Por eso es como el cuerpo se activa cuando estamos con otro. El cuerpo se activa cuando estamos con otro y consume energía de ese presupuesto del que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado del presupuesto cerebral y habíamos dicho cómo la energía de la que disponemos funciona como una cuenta de banco. Hay cosas que depositan y hay cosas que extraen energía. Y resulta que ese presupuesto también se mezcla con el de los demás. Y resulta que hoy, si la estamos pasando bien, a pesar de que estamos consumiendo energía cognitivamente hablando, nos vamos a ir con más energía. Una actividad como esta, si se disfruta, es un depósito. Ahora, pensémoslo en el aula o pensémoslo en una comida familiar. Vas al colegio, te sentás, tu maestra dice vamos a hablar de planetas hoy, y vos pensás, qué bueno, podría ser un depósito. Y de repente la maestra dice, así que bueno, abran la carpeta, les voy a dictar la lista de los nombres de los planetas. Ya casi nadie hace eso, pero por poner un ejemplo muy gráfico. Y entonces lo que vos sentís es, qué embole. Ya no es un depósito, empieza a ser un gasto. Te sentás a comer con tu familia, y entonces tu hijo te dice, mamá, ¿no sabes lo que pasó? Y entonces vos le decís, ¿cómo puede ser que me...? Ya no es un depósito, es un gasto. Los presupuestos cerebrales de las personas que están juntas se comparten. ¿Por qué se comparten? Porque nuestro cerebro, el de cada uno de nosotros, se va cableando a medida que transita ese viaje, que es la trayectoria de aprendizaje de la vida misma. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia, nuestro cerebro cambia. ¿Por qué cambia? Porque es plástico. Entonces, la familia, los amigos, los vecinos, los extraños, forman parte de las personas que van esculpiendo nuestro cerebro a medida que crecemos y a medida que hacemos ese viaje. Porque cuando te cruzas con un extraño, no sé, escuchás una conferencia, el otro día escuché una conferencia que revolucionó mi cabeza en un montón de sentidos, no lo había escuchado nunca, la escuché y a partir de ese momento busqué podcast de ese autor, me enfrasqué con eso y cambió un montón de cosas. Cosas que puedo decir, a mí misma, yo puedo decir, ¿qué te cambió después de escuchar a Barclay? Bueno, me cambió esto. Entonces, se va cableando de manera permanente. Usamos barbijo. Nos acostumbramos a eso. Piensen en la incomodidad que representaba al principio, piensen la capacidad que tuvo nuestro cerebro de acomodarse al uso del barbijo. Como ya no incomoda como antes. Como ya
nos lo olvidamos menos que antes, como ya ahí estamos, embarbijados. Entonces, lo importante es lo que damos, lo importante es cómo lo damos, y lo importante es que cada vez que nosotros hacemos un depósito de energía en los demás, nuestra energía disponible crece también. Cuando una persona está con otra, aún como estamos nosotros ahora, los cambios en el cuerpo de una facilitan cambios en el cuerpo de otra. No importa que sean extraños que no se conocían hasta el día de hoy. Estar con otros hace que se combinen los presupuestos. A mí siempre, yo leí todos los libros de Harry Potter y siempre me impresionó la figura del dementor, que es como no sé, como una cosa, una especie de espíritu con harapos que vuela y que cuando viene te quita toda la energía. Y hay personas que son dementores. Y hay docentes que son dementores. Hay personas y hay padres, madres, amigos que son dementores. Que cuando los tenés cerca, sentís que no te sentís bien. Y después es como, uff. Entonces, creo que nosotros tenemos cada uno de nosotros que pensar cómo ser lo antidementor para los demás. Y cuando entramos a un aula, y hay oportunidades todo el tiempo, porque la semana pasada yo tomé examen en la UCA y el día anterior una chica me escribió y me dijo, Silvia, me quiero morir. Me acaba de decir mamá que mañana vienen a modificar algo, no sé si el router, no sé qué, y no voy a poder dar el parcial. Entonces yo pensé, ¿qué cosa? Porque esto de la virtualidad, y por ahí estudió, y le dije, mirá, si vos estudiaste y te preparaste y para vos es un peso no darlo mañana, avísame porque yo te mando el documento en el mismo, porque ¿cómo se rinde un parcial ahora? En el momento que arranca el examen, en el campus se habilita el documento, en el momento que se habilita el documento la gente contesta el examen y en el momento que termina el examen ya no puedes modificar más el documento. Entonces le dije, bueno, si querés yo te mando por WhatsApp el documento en el mismo momento que se habilita el campus, y vos me mandás el examen en el mismo momento que se cierra el campus. Ya cambió todo, para ella y para mí. Yo dejé de sentirme mal por pensar, pobre chica, estas cosas que tiene la virtualidad en la educación. Sí, Consu. Te preguntan cómo trabajar con este presupuesto cerebral ahora con la virtualidad. Bueno, lo primero que hay que hacer para trabajar con este presupuesto en la virtualidad es abandonar la pretensión de cumplir la currícula. O sea, les pongo algunos pequeños ejemplos de cómo se consume presupuesto a lo pavote y de manera totalmente inútil, como si tuvieras un tanque de nafta perdiendo nafta mientras va viajando el auto. Bueno, estos son los temas que voy a dar sincrónico y estos son todos los temas que le voy a preparar un trabajo práctico para que haga sincrónico, porque entonces así yo doy la materia entera. Claro, porque entonces así el chico hace 8 horas de Zoom y después cuando se baja el Zoom, bueno, los que son afortunados, ¿no? Como mis hijos que hacen 8 horas de clase, pero cuando termina el Zoom tienen que abrir otra vez, no el caso de mis hijos, porque no es algo que haga el colegio de mis hijos, pero hay muchos colegios que lo hacen. Terminan el Zoom y se tienen que meter al Classroom a bajar los trabajos prácticos que tienen que hacer. ¿En qué momento pensamos que para un adolescente puede ser vida, además de estar 8 horas viendo a sus compañeros por Zoom, tener después que hacer 3 horas más de deberes bajando cosas del Classroom, leyendo sobre la Revolución Francesa? No tiene ningún sentido. Y los docentes no hacen eso porque no son buenos. Lo hacen porque tienen miedo de quitar un contenido del programa. Lo que es absolutamente ridículo, porque no tiene ningún sentido acumular tanta información si lo que estás haciendo es pasarla mal. Entonces, lo primero que se puede hacer es empatizar. Es pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer un chico cuando vuelve del colegio? Descansar. Por supuesto que hay algunas actividades que forman parte de prepararse y de estudiar, pero no tiene ningún sentido que esas actividades sean correr a contratiempo para leer un texto que es un embole y contestar unas preguntas cortando y pegando. No, tendría más sentido otorgar algún, no sé, utilizar herramientas como aprendizaje basado en proyectos y que lo que se trabaja en clase después se pueda retomar en grupo, porque los chicos siguen juntos en grupo después. Tendría más sentido utilizar algunas redes sociales que los chicos usan todo el día como espacios donde los chicos pueden subir videos en relación a determinados temas. Tendría muchos sentidos, muchas cosas, pero a lo que voy es, seguro que lo que hay que hacer es poner el foco en
cuidarlos y quererlos, tener en la cabeza esa forma de apego seguro que dice, explora que yo te cuido, explora que te acompaño, explora que te muestro. Porque además, cuando ellos están bien, nosotros estamos bien. Si ellos no están bien, nosotros tampoco estamos bien. No importa si es presencial o virtual. Porque ya sabemos, porque se ha documentado, que las personas que tienen vínculos positivos viven más tiempo, aún cuando tienen antecedentes de enfermedades graves genéticamente hablando. Hay personas que tienen miedo por los antecedentes que tienen y los antecedentes no alcanzan, salvo en algunas enfermedades muy puntuales que tienen una genética directa, que es como que, no sé, tenés algo que es un tic-tac desde que naciste y de repente se activa la enfermedad. Son pocas, por suerte, y son no tan frecuentes, por suerte. Pero vivir con personas con las que podés compartir emociones positivas te hace vivir mejor. Con lo cual, si vos tenés un trabajo que te obliga a estar 4 horas con un grupo de personas, lo mejor que puedes hacer por tu propia salud y por la salud de los otros es construir espacios donde haya sonrisas, alegrías, libertad de pensar, libertad de opinar, porque eso genera mayor nivel de motivación. Cuando tenemos personas alrededor en las que podemos confiar, sean amigos, compañeros de trabajo, docentes o jefes, vivimos mejor. Consumimos mejor ese presupuesto. Tener compañeros de trabajo en los que se puede confiar son depósitos permanentes. Tener un ámbito laboral de incomodidad son extracciones permanentes. Tener un docente en el que se puede confiar es un depósito permanente. Y hay pequeñitas acciones que rompen la confianza entre docentes y alumnos o entre jefes y personas con las que trabajan. Una de ellas es hacer una cosa y decir otra, o decir una cosa y hacer otra. Y también eso es algo que pasa con mucha facilidad. Nosotros siempre decimos que Neuroeduca es una familia, ¿no? Y cuando yo leí esta frase dije, bueno, no estamos trabajando tan mal. Nosotros podemos confiar entre nosotros. Y no hace falta que se dirijan a mí. O sea, cada una de las personas que trabaja en el equipo en algunos momentos representa una fuente de confianza para otras personas, y esos lazos de confianza circulan en todas direcciones entre el equipo, y eso es una de las cosas que más feliz me hacen. Y así tiene que ser una familia, y así tiene que ser un aula, y así tiene que ser una escuela. Es como, a medida que no construimos eso, la cosa se va poniendo gris, y a medida que construimos eso, la cosa se va poniendo cada vez de mejores colores y de colores más variados, nítidos, interesantes y divertidos. Entonces, hay una manera de construir felicidad. No es cierto que la felicidad es algo que se recibe, la felicidad es algo que se construye, y tampoco es algo que se construya a largo plazo, es algo que se construye diariamente. Son esas pequeñas rutinas y pequeñas acciones que te permiten sentir que tu vida tiene sentido. Pequeñísimas cosas de todos los días. Las más chiquitas no son las más grandes vienen solas. Las personas que están solas, y cuando digo solas no es solamente estar solo físicamente, es estar solo emocionalmente, es no saber estar con otros, es ser lo suficientemente rígido como para no aceptar otras formas de ver el mundo. La soledad hace mal, la soledad enferma, porque en este mundo lo que también da sentido son las palabras que usamos. Entonces, las palabras que usamos y las palabras que recibimos, sos un vago, al final no puedes hacer nada bien. Yo no puedo creer que tengas 14 años y no seas capaz de bla, 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 bla. Cuando las palabras que escuchamos no nos hacen bien, hay un mecanismo natural de defensa que es alejarnos de ahí. Lamentablemente, cuando el mundo no nos ofrece algo que nos permita crecer, si nos ofrece algo que nos hace sufrir, esas son extracciones permanentes. Y de ahí uno se aleja. O por lo menos lo sano es alejarse. Entonces, lo que las otras personas dicen impacta directamente en nuestra actividad cerebral. Impacta directamente en nuestra actividad corporal. De pronto, alguien a quien querés te dice algo lindo y el cuerpo se mueve todo. Porque es así, porque todo el cuerpo habla. Y las palabras tienen efecto y no tienen el mismo efecto en todas las personas. Hay chicos que son
se llama susceptibilidad diferenciada, tienen un temperamento que los hace especialmente vulnerables a todo tipo de estímulos. Entonces, así como hay chicos a los que si uno le dice, yo no puedo creer que me digas esta pavada, les entra por un oído y les sale por el otro, hay otros chicos que por tener este temperamento de susceptibilidad diferenciada, eso es una daga que se clava en algún lugar. Y el problema es que esa susceptibilidad diferenciada funciona como un tablero de dardos. Todo estímulo que anda dando vuelta, que es potencialmente complicado, no sigue de largo. Hay otras personas que no tienen ese temperamento. El autor que habla de ese temperamento los representa con orquídeas y dientes de león. O sea, hay flores, las dientes de león, que crecen en cualquier lado. No importa tanto lo que se les ofrece, tienen fuerza para crecer. Las orquídeas son sumamente difíciles. Necesitan muchos cuidados. Entonces, cuando aparece una persona que tiene esa susceptibilidad diferenciada, que la van a encontrar enseguida, porque es esa persona que funciona espectacular cuando se la quiere y se la cuida y se la acompaña, y que empieza a funcionar muy complicadamente cuando el feedback es adverso. Entonces, hay personas que pueden defenderse del feedback del ambiente que no les hace bien, pueden bloquear el cajero automático. ¿Vieron? Hay personas que tienen ese sistema que ya sacaste lo que podías sacar, no sacas más. ¿Sabes qué? Llegaste a tu límite diario. Hay otras personas que no tienen esa capacidad. Entonces, lo que le devolvemos a los demás importa, e importa un montón. Las palabras que usamos para referirnos a los demás importa, e importa un montón. El otro día, Consuelo recibió una imagen de un boletín que, ¿vieron cómo son los boletines? Que pretenden ser cualitativos y descriptivos en vez de numéricos. Entonces decía, puede preguntar cuando no entiende y tiene dudas. Y la maestra zampó un nunca. Yo me muero si me pasa eso. O sea, yo como docente tendría que pensar en qué momento perdí tanto la capacidad de ser docente que hay un chico que no se anima a preguntarme nunca. O sea, lo que damos como feedback negativo en realidad a una persona, en realidad está hablando de una acción tremendamente pervasiva de parte de la otra persona. O sea, sos vos la que no es preguntable, no es el chico que no se anima. Y es difícil pensar así. Yo no digo que esa maestra no sea buena. Pobre, capaz que es una divina, pero está acostumbrada a que tiene que llenar eso y de repente lee eso y dice, ¿cuántas veces me preguntó? No me preguntó nunca. Pero ¿cuántas veces ella dijo, fulanito, ¿sabes qué? Me di cuenta que nunca me preguntás nada. Animate, vení, miremos tu carpeta, a ver en qué te puedo ayudar. Son dos feedbacks completamente diferentes. Ese fulanito vive así el colegio, como todos o muchos de los chicos que nosotros conocemos y atendemos en Neuroeduca. Cuando las cosas no te salen bien y estás 4 horas en un entorno donde las cosas no te salen bien y el entorno no es capaz de modificarse para que vos puedas funcionar mejor, es pura extracción. Tu presupuesto se consume enseguida. Y eso nosotros lo vemos porque los docentes nos dicen, mirá, llega a la mañana bastante bien, pero para las 10:30 de la mañana ya es imposible, está desconectado, no puede más. Es un cajero automático al que la gente hizo fila a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana se quedó sin plata. Y eso es así, Consu. Te preguntan por el autor de la susceptibilidad diferenciada. Fíjate, Consu, si buscas, porque yo los nombres no me los aprendo, pero el libro se llama Orchids and Dandelions, y ahí va a aparecer, me parece que se llama Michael Wells, pero no estoy muy segura. Yo lo busco. Entonces, esta experiencia la vivimos todos alguna vez. Y cuando pensamos que lo que hay que decir es, poné garra, esforzate más, no puede ser, ¿cómo es posible? Tengo que invertir todo esto, bla, 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 bla. Lo único que hacemos es empobrecer el viaje de esa persona. Es como un viaje en el que el paisaje se va nublando y de repente no hay nada para ver. Y encima el asiento se empieza a poner incómodo y empieza a hacer frío. Es un viaje incomodísimo. Es un viaje de mucho sufrimiento. Entonces, las escuelas son comunidades y esas comunidades funcionan dentro de una cultura más amplia. En este momento estamos re complicados nosotros. Yo trabajo en provincia y en ciudad. Yo voy al consultorio en la ciudad y los chicos, y esto, aunque pudiera ser, no es político, los chicos vienen en uniforme, contentos, sueltos, sonrientes,
con el barbijo puesto, de buen humor, te cuentan, hoy en el colegio hice tal cosa. En provincia cada vez los tenemos más apagados, cada vez están más disminuidos, cada vez es más difícil transmitir la sensación de hay que estar, o sea, no es posible funcionar en soledad. Esas experiencias socioemocionales que necesitan los chicos se tienen que dar en la presencialidad. Y los estamos haciendo rehenes de un capricho bilateral, porque no estoy diciendo nada para un lado o para el otro. Se ha convertido en un partido de ping-pong ridículo entre distintos partidos políticos si abrimos o no abrimos las escuelas. Es ridículo porque no solo las escuelas, todos necesitamos educarnos para aprender a convivir con esta situación que nos tomó por sorpresa mundialmente, pero educarnos para empoderarnos en esa situación, para tomar decisiones respecto a esa situación, para decidir lo que vamos a hacer. Y estamos en este momento viviendo una situación como esa que decíamos del cuidador del apego inseguro, ¿no? Ah, bueno, si salís, andá a explorar el mundo y veremos, ¿eh? Si te contagiás, mirá que el hospital está colapsado, ¿eh? Estamos todos asustados. Pará, yo puedo salir con barbijo, yo me puedo lavar las manos, yo me puedo asegurar de estar con barbijo. Después del primer contacto estrecho en Neuroeduca, la cocina es con barbijo, por lo menos cuando estoy yo. Y la gente se pone el barbijo. Y ya no se toma mate, y ya no se hacen un montón de cosas, y las ventanas están abiertas, y nos morimos de frío, y atendemos con saco, y los chicos a veces con bufanda, y yo creo que dentro de un mes vamos a estar atendiendo con gorro, porque te morís de frío, y con mantita, porque la ventana tiene que estar abierta, y nadie se contagió. Entonces, necesariamente sí, Consu. Te preguntan cómo hacer para cómo hacer para ayudar a los chicos que no estén tan preocupados por las notas cuando tienen un feedback negativo por parte de sus maestros. A ver, yo estoy pensando, porque, a ver, creo que lo primero que tenemos que hacer, si ponemos la metáfora de la extracción, si sos padre, sos el empleado del banco que rellena el cajero. Entonces, si tenés un maestro que está llegando al límite, creo que parte de lo que hay que hacer es clarificar esta situación. Mira, gordo, yo ya me voy a ocupar de ver cómo te ayudo a que resolvamos esta situación de tus notas. Yo ya me voy a ocupar de hablar con otros adultos que están involucrados en esto para ver cómo hacemos, porque claramente yo veo el esfuerzo que vos hacés, yo sé que vos tenés un trastorno de aprendizaje, yo te estoy acompañando, y ¿sabes qué? Esto es algo que se tiene que resolver entre adultos. Yo no sé por qué tu maestra está dándote ese feedback tan negativo, pero bueno, deja que lo resolvamos entre adultos. Y ahí hace falta que los adultos se pongan de acuerdo qué tipo de exigencias le van a poner a ese chico. La mayor parte de las veces, yo me animo a decir que el 98% de las veces, si uno mira esa tarea con otros ojos y mira a ese chico con otros ojos, progreso siempre hay. Ahora, si todos tenemos que ser iguales, perfectos, exactamente recortados por la expectativa del docente, y sí, el feedback va a ser negativo. Pero los docentes que dan feedback negativo están extrayendo no solo de los chicos, están extrayendo de su cuenta todo el día, todo el tiempo. Sí, Consu. Te hago una más. Dice, hablaste de que no existe una red neural del enojo. Entonces, ¿ese enojo lo subjetivamos a una situación o no entendí? No, buena pregunta porque es un concepto, quiere decir lo siguiente, una de las teorías iniciales en relación a la emoción era que cuando te enojabas había cierto circuito neural que se encendía. Cuando se pudo empezar a estudiar la neurobiología de las emociones, todo el cerebro se enciende cuando te emocionas.
no importa qué emoción sea. O sea, lo que eso quiere decir es, vos imagínate un cerebro. Lo que antes se pensaba era, cuando te enojas, se prenden determinadas neuronas y se establecen las líneas entre esas neuronas. Eso es una red neural. Lo que sabemos ahora es, cuando te enojas, cuando pensás, cuando recordás, cuando fantaseás, cuando dormís, se prenden áreas del cerebro. Pero no es que si vos y yo nos enojamos, son las mismas neuronas y las mismas líneas. Es más, cuando vos te enojas, a veces son algunas neuronas y a veces son otras. A veces lo sentís en el estómago y obviamente ahí se encienden neuronas que tienen que ver con las sensoriales del estómago, y otras veces lo sentís en la nuca y otras veces lo sentís en las mejillas. Entonces lo que ella dice es, el cerebro no es una máquina que tiene circuitos independientes que funcionan en paralelo. Me enojé, el circuito del enojo. Me alegré, el circuito de la alegría. Todo el cerebro funciona, todo junto, como una enorme red y un conjunto de redes para sostener las emociones. Pongo un ejemplo todavía un poquitito más preciso. Hay una red que se llama la red de saliencia, que es la red neural que se ocupa de transmitirnos que eso que está ahí es importante para nosotros. Entonces, bueno, obviamente la red de saliencia también se activa en situaciones de emoción, porque si no recibimos el mensaje no nos estaríamos emocionando. O sea, con esto lo que quiero decir es, no hay una red emocional, hay redes, hay una que se llama de saliencia, que tiene que ver con lo que es importante para nosotros, hay una que se llama red ejecutiva, que es la que tiene que ver con accionar los programas y sostener todo lo que es el hacer las cosas, en todo sentido. Hay una red que se llama red neural por defecto, que es la que se activa cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos, y todas esas redes administran memorias, emociones, percepciones y pensamientos. Entonces, memoria, emoción, percepción y pensamiento es el lenguaje del cerebro. Por eso no hay redes específicas para ellas, es el lenguaje del cerebro. Las redes son como líneas de subte y cada una se ocupa de distintos tipos de función, pero en todas están involucradas memorias, percepciones, pensamientos y emociones. Entonces, ese docente, ese padre, ese amigo, ese psicopedagogo, ese adulto que da feedback negativo, está extrayendo energía de los demás y de nosotros mismos. Y ojo, no hay que imaginarse que hay un tipo de docente que es así. Todos somos hostiles en algún momento. Y todos tenemos que aceptar esa posibilidad, reconocer esa posibilidad y trabajar para identificar cuándo somos hostiles. Acá yo puse hostilidad docente porque íbamos a estar hablando de esto, pero es hostilidad entre personas, ¿no? Yo hace poco estaba viendo un chiquito de 4 años y en un chiquito se escapa del aula, rompe cosas en el aula, tira cosas adentro del aula, escupe a sus compañeros, bueno, nada, y el colegio, porque como les digo, hay chicos que están yendo al colegio, el colegio ya no sabía qué hacer. El chico vino a mi consultorio y el primer encuentro que tengo con él hizo cosas parecidas y yo fui hostil. ¿Qué significa ser hostil con un chico de 4 años? No tener la suficiente paciencia como para aceptar eso como esto es lo único que te puedo dar hoy. Y entonces en un momento le dije, bueno, gordo, si vos vas a seguir portándote así, yo ya no hablo más. Eso es hostil. Es hostil. Y eso lo hacemos todos los días, con alguien en algún momento del día. Entonces, la idea es empezar a identificar eso. Yo ese día dije, tal vez yo ya no deba atender chicos de 4 años con ese nivel de hiperactividad. Porque una de las cosas que me pasó es, a esos chicos hay que atenderlas en el piso. El chico se quiso ir corriendo del consultorio, yo tardé en levantarme, pues ya no me levanto, como se levantan las psicopedagogas del equipo que tienen 27 años. Levantarme, salir a correrlo, me dolía la rodilla y no estoy en mal estado físico, pero no responde igual el cuerpo a los 50 que a los 20. Entonces, hay veces que somos hostiles porque nosotros también tuvimos extracciones y no estamos en condiciones de sostener. Pero si hacemos el esfuerzo de estar atentos a cómo estamos, vamos a poder acompañar mejor. Lo que sí es imperioso que entendamos es que cada mente es una mente diferente, que las personas construimos distintos tipos de mente, que cuando tenemos 30 chicos en el aula, tenemos 30 chicos en el aula.
No tenemos un grupo de alumnos en el aula. Cada cerebro humano, en un cuerpo humano particular, que va conectándose de una manera particular en una cultura particular, produce una mente particular. No podemos pensar que todos tenemos la misma manera de mirar el mundo. Y esta imagen de Pink Floyd no es tan vieja. No es tan vieja. Conozco un montón de colegios que están haciendo un esfuerzo enorme por dejar de hacer cosas parecidas a esto. Pero hay muchos colegios que todavía son así. Tal vez la hostilidad no es tan manifiesta, pero cuando la cosa es, mira, esto es lo que tenés que multiplicar por 2 cifras. Y lo tenés que hacer de esta manera. Y la prueba tiene 4 multiplicaciones por 2 cifras. Y si no llegás, no llegás. No es así. No es así. Porque tenemos que atender a cada uno. Lo que pasa es que atender a cada uno también representa más esfuerzo. Sería mucho más fácil pensar que somos todos iguales. Pero la realidad es que hoy sabemos que no somos todos iguales. Existe el concepto de neurodiversidad, que ya hace imposible pensar que somos todos iguales. Antes, la gente decía, bueno, ¿es normal? No es normal. Y entonces se hablaba de desarrollo típico. Entonces se suponía que tenías en un aula de 30 chicos, 25 con desarrollo típico y 5 con desarrollo no típico. Ese concepto ya no es así. Más allá de que las etiquetas diagnósticas sean útiles para que cada uno entienda lo que le pasa y le podamos dar lo que necesita, no son otras personas. Son personas como los que no tenemos una etiqueta. Entonces, el concepto de neurodiversidad, que por suerte cada vez se escucha más, lo que vino a enseñarnos es, no somos todos iguales. No hay una sola manera de desarrollarse. No hay una sola manera de hacer una división. No se tiene que hacer sí o sí por aproximación. Peinate, Cirella. Peinate todo. No es así. Hay muchas maneras de hacer las cosas y de crecer. Entonces, Baron Cohen, me quedó en minúsculas, dice, la neurodiversidad es un hecho, como la biodiversidad es un hecho. Y la neurodiversidad es importantísima. ¿Quién puede decir cuál es la mejor manera de cablear una mente? Necesitamos todo tipo de mentes. Necesitamos las mentes sociables, productivas socialmente, que comunican, y necesitamos también la mente menos sociable que está trabajando en la programación de esta plataforma con la que nosotros estamos pudiendo comunicarnos. Entonces, probablemente ese programador que trabaja todo el día para mejorar el servicio de Zoom, en su casa, en un escritorio, sea menos sociable que Consuelo y yo. Y Consuelo y yo disfrutamos estos encuentros. Y por ahí para ese programador no sería disfrutable, pero si él no existiera, Consuelo y yo no podríamos disfrutar nuestros encuentros. Entonces, no hay una forma mejor, no hay una forma peor, no hay una manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos que darle la posibilidad a cada uno que ese viaje que hace en algunos momentos con nosotros sea un viaje que vale la pena hacer. Porque hay otro concepto que es muy interesante, que es el concepto de wetware. No somos hardware y software. Nuestro cerebro es plástico y se va modificando con el contacto con el ambiente y funciona como un ecosistema. Lo que pasa en el ambiente afecta al cerebro. Lo que pasa en los demás afecta al cerebro. Entonces, hay formas de ser docente feliz. Yo creo que la mejor forma de tratar de ser un docente feliz y un docente fuerte es aprender a identificar, es aprender a convertir tu práctica en algo que todos puedan disfrutar y aprovechar. Es trabajar para que todos puedan decirte, me gustó hacer este viaje con vos, pero no me gustó hacer este viaje con vos porque me hablaste todo el viaje, me gustó hacer este viaje con vos por todo lo que me mostraste. Y no solo por todo lo que me mostraste, sino que porque vos me dijiste, mirá, si vos sos bueno sacando fotos, contame lo que viste con una foto. Y si vos sos bueno escribiendo, contame lo que viste con una historia. Y si vos sos bueno comunicando, contame lo que viste con un stand-up. Eso no quiere decir que dejemos de enseñar a leer y escribir, calcular y demás, pero esas son herramientas, no son el destino. No es cierto que está bueno leer el capítulo 3 de historia y contestar esta guía de preguntas y aprendiste lo que es la Revolución Francesa. Ni por casualidad, eso no es aprender y no nos hace bien, ni a ellos ni a nosotros. Lo bueno sería que podamos ir encontrando
las fortalezas de cada uno y usar herramientas, y repito, esto no es 25 bajadas, esto es aprender a usar 3, 4, 5 herramientas que le permiten a cada uno florecer a su ritmo. Porque ¿saben qué? No sé, mis hijos, por ejemplo, la verdad, tienen una maceta con un humus increíble. Ninguno de los dos tiene dificultades. Por suerte viven en una casa donde nos llevamos bien. Sus padres los quieren. Tienen mucho tiempo con los dos. Tienen 8 horas de colegio por día. Sí, están en casa, la pandemia. La verdad que están bien, están creciendo. Pero hay chicos que tienen una maceta mucho más desértica, con una tierra mucho menos buena, y cada uno de nosotros puede ser un poquito de abono para esas macetas que son menos ricas. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es que no nos convertimos en adultos que en lugar de ser abono, sean te quito, te saco, te podo, porque en definitiva esta trayectoria de aprendizaje que cada uno va construyendo, la va construyendo cada uno. Y cada uno de nosotros la construye a su modo y a su ritmo. Por eso, probablemente la mejor manera de relacionarnos con otros sea dar la posibilidad de que la mente del otro haga todo aquello para lo que el cerebro está preparado para hacer. El cerebro está preparado para crear, está preparado para comunicar, está preparado para responder a problemas de todo tipo, está preparado para cooperar con otros y está preparado para entender y leer este mundo. Cuando la oferta pedagógica, familiar y social permite todo esto, estamos depositando. Por supuesto, al mismo tiempo estamos extrayendo, pero es una cuenta que fluye, tiene sus depósitos y tiene sus extracciones. Y de eso vamos a hablar un poquito la próxima, de cuáles pueden ser esas estrategias concretas y cómo podemos entender la relación concreta adentro de una situación de aula para no ser docentes o psicopedagogos o psicólogos o padres que extraen, sino para ser aquellos que depositan. Buenísimo, Sil. Justo había quedado una pregunta de Pamela que viene vinculado con esto. Dice, ¿qué hacemos con esos presupuestos los que trabajamos en escuela de doble jornada, donde los chicos ya tuvieron tanto Zoom por la mañana que cuando los tenemos a la tarde están súper agotados? Bueno, reforzamos por sobre todas las cosas lo que puedan ser, a ver, primero, aumentamos el dinamismo. ¿Cómo aumentamos el dinamismo? A través de clases virtuales. Integrando, la Coquito, integrando pequeños momentos de exposición, pequeños momentos de trabajo personal, pequeños momentos de intercambio. Ejemplo, dejé un video para que miren sobre, no sé, energías renovables. Un video de 2 minutos en YouTube, perfecto. Además, busquen en alguna plataforma, la que quieran, otro videito de 2, 3 minutos que hable sobre energías renovables. Y completen, eso es una tarea de 10 minutos. Completen este organizador. ¿Qué entendí del video? ¿Qué encontré en el que busqué? Perfecto. Llegamos al aula. Les voy a dar 10 minutos, les voy a hablar un poquito de energías renovables, bla, 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 bla. Ahora los voy a mandar a grupos. Con esto que yo les conté, lo que van a hacer es hacer esta actividad de discusión en conjunto. Actividad. Vuelven, puesta en común. Bueno, ahora les voy a dar otros 10 minutos y les voy a dar un poquito más de información. Y quiero que rellenen este organizador mientras lo hago, porque después van a ir a grupos y van a tener que enriquecer su organizador con los organizadores de los otros. Perfecto, vamos. Les doy estos 10 minutos, los mando a grupos. Vuelven. ¿Saben qué? Eso alcanza. Y si quieren dar una tarea para después, que la tarea sea, primero, también 5 minutos de tarea, 10 minutos de tarea. Bueno, a ver, escribí en este organizador qué entendí de energías renovables sin tener que volver a mirar, a buscar nada. ¿Qué entendiste? Mirá este video y en esta otra columna escribí ¿y qué le puedo agregar a lo que entendí? Eso alcanza. La verdad, después tomar una prueba y decir que es una energía renovable no sirve para nada. No sirve para nada porque entramos a Google, ponemos qué es una energía renovable y el primer link nos lo dice. Lo que estaría buenísimo es generar una generación que sea consciente de que los recursos, si no son renovables, se agotan. Eso es lo importante. Entonces, yo lo que les diría es, para esas clases lo que tienen que hacer es dinámico, cortito,
mucha participación de los alumnos, eso sí, la participación estructurada. En la web de Neuroeduca hay andamiajes de las rutinas de pensamiento, las guardan como imágenes y las pueden usar. Estructurada la participación, no es opino como quiero, no, la participación se estructura, es como cuando una de las más que yo más uso es solía pensar, ahora pienso. Bueno, solía pensar que las emociones eran algo que me producían los estímulos, y ahora pienso, qué interesante la postura de Lisa Feldman Barrett, que dice que en realidad son una construcción. Entonces, cuando un alumno, estamos haciendo el solía pensar, y dice, bueno, yo me quedé pensando, no, espera, solía pensar y ahora pienso. Hay que ir estructurándolo, porque es como tienen que imaginar, la metáfora es la del tutor de árbol. O sea, el tutor de árbol sirve para que el árbol no se crezca para cualquier lado, sino que para que vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. Los andamiajes que damos en docencia sirven exactamente para eso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ser tutores de árbol. Entonces, todo lo que estructura sin quitar libertad de pensar es tutor de árbol. Todo lo que da, pero no permite pensar y no estructura, se va. Es como agua de lluvia que se escurre por ahí, se va, y no la recogemos. Entonces, eso es lo más, yo veo mucho en Twitter, hay muchos docentes poniendo, hoy me conecté y eran 5, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer es renunciar. Lo que hay que hacer es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Porque también hay docentes que tienen 30 conectados cada vez que prenden Zoom. O sea, no es el Zoom, no es la pandemia, no es solo alumnos y docentes. Una de las cosas que hay que hacer, si el colegio es secundario, es trabajar con los padres. Los padres tenemos que estar garantizando que nuestros hijos se levanten. En mi casa yo tengo hijos grandes, se sientan solos en la computadora, pero hay una hora de la mañana, 7:20, que si ellos no se levantaron, nosotros golpeamos la puerta y decimos, ¿se despertaron? Y mi marido, cuando prepara el mate, les deja el café con leche arriba de la mesa de la cocina, y hay una rutina que los hace levantar. Obvio que si yo me desentiendo y un día se quedan dormidos, se van a quedar dormidos 2. Me daría vergüenza que asistan al Zoom sentados desde la cama. Desde el principio la idea fue, te peinás, te lavas los dientes, te vestís y te sentás. Entonces, los adultos somos los responsables, no los chicos. Los chicos nunca son los responsables. Las cámaras apagadas es todo un tema, ahí vi la pregunta. A ver, hay artículos que dicen que hay chicos que sienten vergüenza de lo que se ve a través de la cámara y por eso no prenden la cámara. Entonces tenemos 2 acciones posibles. Una es acudir a tutor, departamento de orientación, quien sea, para que tenga un Zoom individual con el chico que nunca prenda la cámara y le diga, mirá, nosotros sabemos que vos no prendés la cámara, yo te cuento cuáles son las cosas que nosotros sabemos a veces hacen que los chicos no prendan la cámara. Estar en la cama y no querer que se note que están en la cama, tener vergüenza de lo que se ve a través de la cámara, estar en la misma mesa con un montón de hermanos y sentir incomodidad de que se vea el movimiento de otros miembros de la familia, y un montón de otras cosas. Entonces, contame qué te pasa a vos. Contame qué te pasa a vos, porque te digo, si el tema es que no querés que se te vea desde la cama, tengo que hablar con tu papá o con tu mamá, porque vos no tenés edad suficiente para autorregularte. No le podemos pedir a un adolescente que se autorregule a ese punto. Entonces, tengo que, tal vez la rutina de te levantaban para llevarte funcionaba y ahora por ahí tus papás ya están trabajando, bueno, tenemos que trabajarlo con los padres. Si es, no quiero que se vea lo que se ve atrás, bueno, vos sabías que hay fondos que se pueden usar, vos sabés que puedes elegir una ventana y ponerte contra una ventana, te ayudo a pensar, ¿hay alguna mesa en tu casa que vos puedas desplazar, una silla? O sea, darles recursos. Nadie apaga y no está ahí porque no le importa, que es lo que más rápido tendemos a pensar. A nadie no le importa. Y si hay un porcentaje de chicos a los que no le importan, es muy chiquitito y están muy solos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es andamiarlos desde lo personal. Digamos, yo tengo 2 chats de madre, en realidad tengo 4 chats de madre, porque
Ahora que el más grande se mezclaron los grupos, tengo el viejo, más el nuevo, más el de mi hija, 5, más el de solo varones, más el de solo mujeres. Entonces, yo leo lo que muchos padres dicen. Ah, no, yo ya no los levanto, lo único que falta, 15 años tener que levantarlos. Sí, no hay que levantarlo, no hay que entrar al cuarto, despertarlo, hay que tener una rutina diaria acorde a la edad que los chicos tienen, que puede ser golpear la puerta, estar atento, golpear la puerta por segunda vez, al mediodía o a la noche decir, che, escúchame, llevamos 3 días que la puerta te la golpeo yo, ¿qué estás haciendo con la alarma? ¿Dónde la estás poniendo? Alejala, acercala. Y si yo no modelo, el colegio es importante, no puedo pretender que mis hijos lo consideren importante. Y después también hay que prestar atención, porque a mí me queda claro, porque trato de prestar atención, que la oferta que están recibiendo tiene algo de interesante. Pero también hay docentes que son difíciles de seguir cuando sos un adolescente. O sea, si no hay vínculos, si no se establece un canal de afecto, y sí, ahí no se van a conectar. Pero yo, lo que creo, John Hattie dice, revisa tu práctica, porque si no hay buenos resultados, el problema es la práctica, no son los alumnos. Jamás son los alumnos. No podemos decir que el problema son los alumnos. Si sienten eso, busquen alguna de esas películas inspiracionales de docentes del Bronx del 70, que tenían todos pequeños delincuentes juveniles y los recuperan a todos con un par de acciones, y van a ver que el par de acciones siempre son afectivas. Son afectivas. Te estaban diciendo que muchas veces hay que desaprender cosas con las que venimos, y creo que sí, que esta pandemia y esta virtualidad y todo el año pasado nos hizo hacer eso, desaprender, y cosas que veníamos muy en rutina haciendo y que ahora no sirven. Absolutamente. Bueno, y hay muchísimos agradecimientos, Sil, dicen que hiciste un depósito enorme. Me alegro. Me alegro. Les cuento que ayer estuvimos charlando con Consu, probablemente en no sabemos si julio o agosto, pero vamos a armar un curso abierto orientado a docentes y padres sobre trastornos de aprendizaje. Porque también nosotros pensamos que muchas de las cosas que le hacen difícil la vida a los chicos que conocemos con dificultades de aprendizaje en el colegio no es falta de voluntad del colegio, es la poca difusión cultural productiva que hay sobre el tema. O sea, es como nos psicoeducan poco, y entonces ese es el curso que viene, les digo, porque a todos los que sean profesionales que trabajan en colegios, cuando lo demos, promoverlo me parece que va a ser bueno. Los chicos que tienen dificultades de aprendizaje sufren un montón, en virtualidad están sufriendo mucho más. Son chicos que lo único que reciben del colegio, en el buen sentido, o sea, el colegio no tiene la culpa, los únicos depósitos que reciben en el colegio son los de sus compañeros y los vinculares. Y todas las herramientas que van consiguiendo para resolver los problemas diarios en términos de me cuesta leer, me cuesta escribir, me cuesta sumar, me cuesta multiplicar, tiene que ver con mirar el cuaderno del de al lado. En pandemia están re complicados, cuando no pueden mirar a otro, cuando no pueden estar con sus amigos, cuando no pueden recibir la rascada de cabeza de su docente, están solos con aunque tengan padres que acompañan mucho, no dejan de estar solos con su problema de aprendizaje en la experiencia de estar ahí. Entonces me parece que es indispensable que podamos todos conocerlos un poco más. Así que bueno, justo ayer con Consu, cuando pensábamos en el próximo, hablábamos de hacerlo para ese lado. Sí, también la mirada desde los docentes hacia los padres, o los padres también lo que les pasó a los chicos que tienen hijos con problemas de aprendizaje, es que ven en vivo lo que antes el colegio refería que le costaba a sus hijos. Entonces, por más que estén psicoeducados y por más que sepan y acepten, también es difícil para ellos vivir la diaria. Entonces, que desde el colegio y desde los equipos se acompañe esto y se tenga en cuenta que por ahí esforzate un poco más, que le escribe la profesora, le pone en el Classroom o le responde una tarea, para los padres es durísimo, porque ellos ven cuánto esfuerzo hacen sus chicos para cumplir con el colegio. Así que bueno, y ahí tendremos la genial oportunidad de que Consu va a dar el 50% del curso junto conmigo. Muy bien, ahí te aplaude Cori. Sí. Todas, mirad, todas te estimulan.
Lo dije ayer, no lo estoy diciendo ahora, no te estoy escrachando ahora. Ahora empiezo a dormir ¡Vamos, mal. Consu! todo, Dice no, Silvina. Qué amor. No me hagan esto, empiezo a dormir mal. Ya empiezo. Es hacer exactamente lo mismo que hiciste recién, pero durante un ratito más largo. Bueno, gracias a todos. Un placer. Nos vemos la próxima, que es en 15 días, y el link lo vamos a estar, lo enviaremos seguramente por mail a los mismos que lo mandamos ayer, pero lo vamos a estar publicando en Instagram también y con sala de espera abierta, así que nada. Gracias por estar ahí otra vez y nos vemos.